Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi participación en esta charla tiene como objetivo aportar un poco cuál es la visión que se tiene desde las tecnologías de la información y la comunicación respecto de la telemedicina. Agradezco mucho a Marisa y a María Laura por la invitación y quisiera plantearles un panorama, una serie de tópicos para que podamos discutir y que quizás se puedan retomar a lo largo de la presentación de hoy. Para eso voy a compartirles una presentación, solamente a fin de que podamos ir compartiendo estos temas. Entonces, lo que les decía es, bueno, ¿cuál es la visión desde las TIC? Y podemos reconocer que, desde el punto de vista de las TIC, había un estado respecto a la telemedicina antes de la pandemia, que hubo un desarrollo de la medicina, de la telemedicina durante la pandemia, y que este desarrollo que hubo durante la pandemia nos da unas perspectivas del uso de las TICs en función de lo que va a pasar después, digamos, ¿no? Recuperando las cuestiones que tienen que ver con el uso actual. En el esquema de prepandemia, existían ya las plataformas de videoconferencia y la de telepresencia, que en cierta forma servían de apoyo a la ejecución de la telemedicina. Hemos conocido experiencias de cirugías a distancia, interconsultas de especialidades, diagnósticos de imagen de alta definición a partir del uso de equipamientos, ya sea microscopios, desarrollos de equipos de tomografía, de radiología, que se han ido desarrollando intrapaís o muchas veces entre países, por ejemplo, a través de las redes avanzadas, como hablaba recién María Laura, y que seguramente nos va a contar después Luis Cádenas. Y había todo un manejo de esa tecnología, más bien desde un punto de vista más de la academia, más bien de la investigación, que tuvo también repercusión con todo el ingreso de la impresión 3D, yendo en particular a la cuestión de terapia, digamos, a dispositivos para terapéuticos, a la creación de prótesis, digamos, ¿no? Todas cuestiones relacionadas con la tecnología aplicada. Y en este caso había un incipiente contacto con los pacientes, digamos, ¿no? Al menos en Argentina, a mí me tocó viajar al exterior en 2015 y cuando tuve algún problema de salud, la empresa que me asistía por la tarjeta de crédito me hizo una videoconsulta con un médico, digamos, ¿no? Eso fue una experiencia particular que yo tuve hace como 6 años atrás. Pero no había una cuestión, digamos, de alta demanda como sí surgió durante la pandemia. Ya bien dentro de la pandemia hubo un auge de las plataformas de videoconferencia que fueron reemplazando en determinada medida la presencialidad del consultorio, digamos, ¿no? También aparecieron muchas herramientas de autodiagnóstico que en función de guiones y de determinados algoritmos podían definir, bueno, cuál era el área con la que yo tenía que finalmente contactarme, si era más bien clínica, si era una especialidad. Al menos en nuestro país se desarrolló mucho la historia clínica soportada por plataformas y las recetas electrónicas. Pasamos a un esquema en donde podíamos ir a la farmacia con nuestro teléfono y mostrar la receta o enviarla por WhatsApp o por correo, cuestiones que antes no se podían hacer. Y sí aparecieron muchos portales y aplicaciones de atención remota como servicio para los profesionales también, digamos, ¿no? Acá yo les puse algunos ejemplos, digamos, Llamando al Doctor, Doctor App, de DreCloud, son plataformas que se ofrecen a los profesionales, donde los profesionales, además de hacer la consulta y hacer la cuestión de la telemedicina, tienen la posibilidad de tener un seguimiento del historial del paciente, tienen la posibilidad de hacer una derivación hacia otro profesional, la posibilidad de emitir las recetas electrónicas, la posibilidad de hacer cobros, todo integrado en una plataforma que una empresa da como servicio. Esta implementación nos lleva a pensar, en función de los avances de la tecnología, cuáles son las cosas que se podrían integrar en la pospandemia, ¿no? Entonces, una primera cuestión que hemos hablado en muchos ámbitos es
la cuestión de la inversión, digamos, ¿qué pasaría si yo a esa telemedicina que hoy se hace entre el profesional y el paciente, si yo pudiera agregarle una inmersión, digamos, la realidad aumentada, por ejemplo, la realidad aumentada, para los que no estén familiarizados con el término, es la posibilidad de integrar a la visión que uno tiene sobre un dispositivo de determinadas acciones. Por ejemplo, el caso de, no sé, una maniobra que haya que hacer sobre una persona, tipo un RCP, digo, la realidad aumentada podría decir dónde habría que poner las manos, cómo hacer el ejercicio, digamos, como un apoyo contextual a la consulta. Y la realidad virtual es una contextualización más grande que hace que el contexto cambie completamente en un entorno digital, digamos, ¿no? Ahí yo contaba el caso de una vez que hemos visto una experiencia en donde se hacía una consulta médica a reclusos en una institución penitenciaria, en donde habían descubierto que cuando a esa persona se le ofrecía hacer la entrevista médica en un ambiente mediado por la realidad virtual, obtenían resultados mucho más eficientes porque la persona se sentía mucho más libre de poder contar qué era lo que le pasaba. Y había reclusos que pedían hacer la interconsulta en la luna, otro que lo pedían hacer en una playa, otro en un estadio de fútbol, y eso favorecía a la consulta. Lo que seguimos en el orden viendo que sería interesante, o que algunas cosas ya están sucediendo, tiene que ver con la Internet de las cosas, digamos. ¿Qué pasaría si a esos dispositivos que hoy tenemos hogareños se le incorporara la posibilidad de estar conectados y ser monitoreados por un profesional? Desde un tensiómetro, un oxímetro, un monitor cardíaco, digamos, cuestiones que se podrían llegar a masificar, como por ejemplo pasó con el oxímetro de una manera muy relevante en Argentina. ¿Qué pasaría si eso pudiera estar conectado y sirviera también para hacer el diagnóstico de la persona que está mediada por la tecnología? Ahora, esta inclusión de estos dispositivos también traen a colación las cuestiones relacionadas con la protección de los datos personales, digo, de la historia clínica de las personas, de la consulta en sí mismo. Digo, mucha gente, retrocediendo un poquito en la diapositiva anterior, ha utilizado herramientas de videoconferencia para hacer consultas, digamos, y esas herramientas también tienen que generar las condiciones de cifrado, digamos, que no se extienda lo que se dice en ese ámbito, para no vulnerar la protección de los datos personales de esas personas. Y si además incluimos equipamiento a través de la conectividad de la Internet de las cosas, también vamos a tener que proteger los datos biométricos, porque también va a haber una recopilación de esos datos biométricos. Entonces, en ese punto también va a existir la necesidad de garantizar la protección de esos datos. Otra tecnología que creemos que puede utilizarse para generar la trazabilidad, por ejemplo, en la emisión de las recetas, en la propia historia clínica de las personas, es blockchain, que es una tecnología que a grandes rasgos permite generar un documento que, si es alterado, pueda ser identificada esa alteración. Entonces eso permite una trazabilidad muy importante y garantiza la integridad de la documentación que genera digitalmente. Y por último, esta cuestión de la inteligencia artificial y el machine learning, que son algoritmos que podrían servir para, con todos esos datos, generar mejores inteligencias que permitan identificar más rápido alguna patología, que permita establecer, por ejemplo, el orden de atención, cuál sería más importante atender a un paciente que otro en función de el autodiagnóstico que pudo haber hecho, si corresponde que vea a un profesional clínico o si ya tiene que ir a una especialidad. Digo, aparecen un montón de posibilidades a partir de incorporar la tecnología en estos procesos. Entonces, bueno, este era un panorama que a mí me interesaba hacer desde el punto de vista de las TICs. Seguramente se va a complementar con lo que cuenten los demás panelistas, y me gustaría dejarles el lugar a ellos para que puedan ahondar más en la temática propia de la telemedicina. Así que les agradezco mucho por el tiempo y quedo pendiente de cualquier consulta que quieran hacer.